Vamos a comenzar a estudiar el crecimiento microbiano. En general nos vamos a referir a bacterias, pero los conceptos sirven para comprender este proceso en todos los microorganismos unicelulares, ya sean procariotas o eucariotas, como es el caso de las levaduras. Cuando nos referimos a crecimiento microbiano, no hacemos alusión al aumento del tamaño de una célula o al aumento de la masa celular porque esté, por ejemplo, sintetizando polisacáridos, sino que nos referimos al aumento ordenado de las poblaciones microbianas. Las células tienen un tiempo de vida y lo que hacen es multiplicarse para que la población perdure en el ambiente en el que están. Definimos entonces al crecimiento microbiano como el incremento del número de células por unidad de volumen. Para llevar a cabo este proceso, las células deben primero realizar una gran cantidad de reacciones de síntesis para incrementar los componentes celulares, de manera que cada célula hija reciba las copias necesarias. Entonces, si hablamos de un crecimiento equilibrado, vamos a ver que van a aumentar no solo el número de células y la masa celular, sino también todos los componentes celulares. A estos valores los definiremos como valor n, x y z. Ya saben que los procariotas se dividen por el proceso de fisión binaria. A modo de repaso, vemos este esquema en el cual nos muestra cómo primeramente se duplica el material genético, migra hacia los extremos de la célula y se produce un septo centrípeto por invaginación de la membrana y de la pared celular. Lo observamos también en una foto al microscopio electrónico este proceso, que finalmente termina con la división de la célula madre en dos células hijas. Esas células, al dividirse, van a dar origen a 4 células y cuando éstas se dividan a 8, y así siguiendo en progresión geométrica. Entonces, si expresamos esta experiencia en un gráfico, colocando en abscisas el tiempo en horas y en ordenadas la cantidad de células, vamos a tener que al comienzo, en las primeras horas, el crecimiento no se manifiesta mucho, no hay un incremento del número de células. Pero vemos más adelante que el aumento del número de células es prácticamente explosivo en muy corto tiempo. Entonces decimos que el crecimiento es exponencial. Si expresamos la cantidad de células de forma logarítmica, vamos a tener que esa curva se transforma en una recta, cuya pendiente es la velocidad de crecimiento. Si tocan la palabra exponencial, van a poder conectarse a un video en el que se observa una población de células de Escherichia coli en activo crecimiento. Ten en cuenta que la velocidad de crecimiento va a ser igual a la variación del número de células con respecto al tiempo. Podemos decir también que puede ser la variación de la masa celular o la variación de un componente celular en relación al tiempo. Después tenemos el valor de tiempo de generación, indicado con la letra G, que vamos a decir que es la inversa a la velocidad. El tiempo de generación es el tiempo que tarda en duplicarse una célula en dos. También podemos decir que el número de células que se forman es una progresión geométrica del número 2. Entonces, podemos indicar que la concentración final de células va a ser igual a la concentración inicial por 2 elevado al número de generaciones. Si aplicamos logaritmo a estos términos y despejamos n, vamos a lograr la fórmula del número de generaciones, que es igual al logaritmo del número final menos el logaritmo del número inicial de células dividido este valor 0,301, que es igual al logaritmo de 2. Entonces, de esta manera podemos ver que podemos calcular el tiempo de generación a través de la velocidad de crecimiento o también el valor del tiempo de generación dividiendo el tiempo por el número de generaciones que se han llevado a cabo en ese lapso.
Volvemos a repetir que es el tiempo de generación. Vemos en este gráfico, es el tiempo que demora una célula en dividirse en dos. Y observamos ejemplos de tiempos de generación en minutos de distintos microorganismos. Como vemos, es muy variable y puede ir desde alrededor de 10-20 minutos hasta horas o días. Cuando cultivamos microorganismos, la masa celular que obtenemos va a ser igual a la masa final menos la masa inicial que sembramos o el inóculo. Este crecimiento neto va a depender de la concentración del nutriente limitante en forma lineal. Entonces, podemos calcular a una constante conocida como rendimiento como la cantidad de células o la cantidad de masa celular producida por unidad de nutriente limitante. Para continuar con el tema, es necesario que primero comprendamos que es un cultivo discontinuo o en batch. Es un cultivo cerrado en un recipiente en el cual se agrega una cantidad de medio cultivo, se siembra con microorganismos y se espera a que suceda todo el crecimiento y luego se cosecha. No hay aportes nuevos de medio de cultivo fresco. Si tenemos el crecimiento de microorganismos en un cultivo discontinuo, podemos graficar el número de organismos viables en relación al tiempo y vamos a obtener una curva de este tipo en la cual podemos diferenciar 4 etapas. La primera fase de latencia, en la que los microorganismos están adaptando su aparato enzimático para poder utilizar los nutrientes del medio. Hay un crecimiento lento. Luego sigue la etapa exponencial, en la cual la velocidad de crecimiento es máxima, el tiempo de generación es mínimo y cosechamos la mayor cantidad de microorganismos, ¿sí? Se produce la mayor masa microbiana. Esta etapa exponencial comienza a limitarse, pasando a la etapa estacionaria, debido a que hay nutrientes en el medio de cultivo que comienzan a escasear y por otra parte hay compuestos tóxicos generados por el mismo metabolismo de la célula. Esta etapa estacionaria está caracterizada por un crecimiento nulo que puede darse porque las células no crezcan o porque es igual la cantidad de células que crecen que las que se mueren. Y luego la última etapa es la etapa de muerte, en la cual la velocidad de crecimiento tiene un valor negativo. Hace unas semanas vimos el práctico de esterilización y dijimos que un material está estéril cuando no tiene ningún microorganismo viable. Si relacionamos la curva de crecimiento que vimos recién en la etapa de muerte, podemos fundamentar la teoría de la esterilización y entonces ver que si relacionamos el tiempo con el número de microorganismos vivos que quedan en esta etapa, la relación es lineal y tiene una pendiente negativa. El valor de esa pendiente va a ser la tasa de mortalidad y va a depender esa pendiente del tipo de microorganismos, como vemos en el gráfico de la derecha. A tiene una pendiente menor que B, es decir, que los microorganismos de A mueren más lentamente. A su vez, si queremos calcular el número de microorganismos vivos que hay en un ambiente, por ejemplo, no solamente va a interesar la tasa de mortalidad, sino también conocer cuál es la carga microbiana inicial que tuvo. Es decir, por ejemplo, si comparamos B, C y D, vemos que todos estos cultivos tienen la misma tasa de mortalidad, sin embargo, para un tiempo determinado, la concentración de microorganismos vivos que hay presente es diferente, porque se parte de distintas cargas iniciales. Otro tema a tratar acá es conocer la actividad que tienen los distintos antimicrobianos. Son compuestos químicos que van a actuar sobre los microorganismos en un ambiente
y según se clasifiquen va a ser la acción que van a tener sobre los mismos. Por ejemplo, si hablamos de bacteriostáticos, son compuestos químicos que van a frenar el crecimiento. Una vez que se elimina ese compuesto del ambiente, los microorganismos pueden seguir creciendo. Los compuestos bactericidas son aquellos que matan a los microorganismos, que hacen que los microorganismos pierdan la capacidad de multiplicarse. Esa es la muerte microbiana. Y los compuestos bacteriolíticos, finalmente, son aquellos que destruyen o lisan la célula